segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 5. Y mientras que usted puede encender su Biblia, abrir su Biblia o estar pendiente a la pantalla, permítame mencionarle algunas cositas antes de entrar en la lectura bíblica. Creo que una de las palabras más dulces, más tiernas y compasivas dentro del vocabulario humano es la palabra madre. Por lo general, cuando mencionamos la palabra madre, viene a nuestra mente una serie de valores, como por ejemplo el amor, la comprensión, la compasión, la dedicación. ¿Me puede ayudar, por favor? ¿Qué más? La entrega, la ternura, muy bien. El respeto, ¿alguien más? Dedicación, muy bien. Por lo general, cuando pensamos o mencionamos la palabra madre, esa serie de valores llegan a nuestra mente. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que hay excepciones, que a través de la historia bíblica vemos el ejemplo de mujeres que fueron madres y que al leer acerca de ellas, no precisamente vienen a nuestra mente esos valores. No podemos desconocer esa realidad hoy en día. Por la realidad que podemos verla a través de la Biblia, pero que también la seguimos viendo hoy en día. Por lo general, cuando pensamos en una madre, pensamos en esos valores: amor, ternura, comprensión, dedicación, entrega. Pero no podemos negar que hay muchas personas en esta tierra que al pensar en la palabra madre no piensan en esos valores. Y no piensan en esos valores por causa de las situaciones tan complejas que vivieron precisamente con sus madres. Ahora, sin embargo, a pesar de ello, las madres son y seguirán siendo importantes tanto para la familia como para la sociedad. Y escuche esto: independientemente de los múltiples problemas que usted haya podido tener con su señora madre al momento de relacionarse con ella en su infancia, a lo largo de su adolescencia, en su juventud, en su madurez, en su vejez, independiente de eso y más allá de eso, no olvide que esa madre le fue dada por Dios. Más allá de eso, y que jugó un papel esencial y que juega un papel esencial en su vida. No fue usted quien la escogió. No siga discutiendo o peleando en su interior con algo que usted no tuvo el poder para elegir. Ninguno de nosotros eligió la madre que tuvo, ¿o sí? No pudimos elegirla. Se nos fue dada, se nos fue entregada. Y eso hace parte de un plan y de un propósito de Dios para con nuestras vidas. Ahora, escuche lo que voy a afirmar, por favor. Porque usted puede estar ahí sentado y decir cosas como: pastor, usted está diciendo que Dios escogió la mamá que me tocó a mí. ¿Por qué no me pudo escoger una mejor? Porque alguien pudo haber tenido muchas dificultades en relación, en su educación, en su niñez, adolescencia, juventud, con su madre. Pero permítame decirle algo. Y no me voy a retractar de eso. Sí, Dios así lo permitió. Y lo permitió porque Dios tiene un plan y un propósito eterno con su vida. Un plan y un propósito eterno que van más allá de su comprensión y de mi comprensión. Un plan que trasciende a la eternidad y que va más allá de la realidad que usted y yo podamos concebir en este tiempo. Pero pastor, es que si usted le hubiese tocado vivir lo que yo viví, si usted le hubiese tocado experimentar lo que yo experimenté, no dejo de reconocer que a lo mejor sea muy doloroso y que fue muy difícil para usted haber vivido esa situación. Pero más allá de eso, hay un plan de Dios para su vida. Lo que pasa es que nosotros somos como una nota musical en un gran pentagrama, en una gran composición melódica. Somos una nota y Dios tiene un propósito y un plan eterno que va más allá. Y a lo mejor Dios en su eternidad, escuche, y en su soberanía y en su eterna sabiduría, Dios sabía que eso era lo mejor para su vida. ¿Cómo va a decir eso, pastor, que eso era lo mejor para mi vida? Sí, porque a lo mejor por causa de eso y de los vacíos que se generaron
en su infancia, en su juventud y en su adolescencia por no tener una sana relación con su señora madre, es que hoy usted busca al Señor. Fue precisamente eso en lo que Dios se apoyó para traerla a Cristo. Porque si no hubiese sido así, a lo mejor usted nunca hubiese llegado a los pies del Señor y nunca hubiese buscado a Dios. Y quiero decirle, más allá de su bienestar en esta tierra, mucho más allá del tiempo en que estaremos en esta tierra, más allá de del tiempo de peregrinación que estaremos en esta tierra, Dios desea salvar su alma, porque ya tiene que ver con la eternidad. Y eso es importante comprenderlo. O pueda que a lo mejor el plan y el propósito de Dios va más allá, porque fue precisamente a lo mejor esos difíciles momentos que usted tuvo que experimentar en relación con su señora madre, lo que hoy Dios está usando para ayudar a muchas personas. No podemos vivir tan solamente de manera egoísta en esta tierra, pensando que solamente vivo en pos de mi felicidad y que todo lo que yo merezco es felicidad y alegría. Sabe, vivimos en esta tierra para ser instrumentos en las manos de Dios para bendecir a otro. La verdadera riqueza no está en acumular bienes materiales, sino, escuchen, poder servir a los demás, en ser instrumento de Dios en la vida de otras personas. Podemos trascender en la medida en que podamos sembrarnos en la vida de otras personas, podamos ayudar a otras personas. Y a lo mejor las situaciones que usted tuvo que vivir y enfrentar, Dios hoy en día las usa, y Dios no es indiferente a su dolor. Él conoce su dolor, pero es precisamente ese dolor el que Dios usa hoy en día para que usted ayude a otras personas. Y de esa manera Dios te da sentido a tu dolor, y en la medida en que te encontramos un sentido y una razón a nuestro dolor, somos sanados en nuestra alma, nos sanamos. Podemos decir, wow, si por ayudar a esa persona tuve que vivir lo que viví, entonces valió la pena. Hay un sentido, hay una razón, hay un propósito. Y es otra óptica de ver las cosas. Es la óptica que podemos ver la soberanía de Dios, la misericordia de Dios, la sabiduría de Dios actuando en todo. Así que escuche muy bien lo que le voy a decir, porque creo que es importante. Dios tiene un propósito eterno con haberle dado la mamá que tuvo. Y por esa razón, yo quiero invitarle a que a partir de hoy usted pueda darle gracias a Dios por esa mamá, por esa madre que tuvo o que tiene, independiente de cómo haya sido su relación con ella. Es aprender a ver a nuestras madres a través de los ojos de la gratitud. En las Sagradas Escrituras encontramos todo tipo de madres, amorosas, valientes, aguerridas, osadas, dedicadas, pero ante todo encontramos madres consagradas. ¿Puede decirle al que está a su lado? Hay madres consagradas a Dios, madres con devoción. Un ejemplo de eso es Timoteo. La Biblia hace referencia de que Timoteo tuvo una abuela y una madre con una profunda devoción al Señor. Si usted lee la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1, en el versículo 5, Pablo dándole ánimo a Timoteo para continuar en su labor pastoral, Pablo le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual, escuche esto que es vital, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también está habitando esa fe no fingida. Es decir, esa devoción, esa consagración. Ahora, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le escribe con el fin de animarlo a continuar en su labor pastoral en la iglesia de Éfeso. Le recuerda la herencia que ha recibido de su madre y de su abuela. Ahora, Pablo aquí describe a la madre y a la abuela de Timoteo como mujeres devotas a Dios, como mujeres consagradas a Dios. En la Biblia hay muchos modelos de madres y las madres son descritas algunas según su belleza externa, su riqueza, sus logros, pero en este pasaje en especial, el apóstol Pablo está refiriendo vida de devoción a dos madres por su consagración, por su vida de devoción a Dios. Por experiencia, creo que la cualidad más importante que una madre
puede llegar a desarrollar es su consagración a Dios. Estoy profundamente convencido que la mayor herencia, el mejor legado que una madre puede dejarle a su hijo es su fe. Yo quiero decirle que soy testigo de eso. El mayor legado, la mayor riqueza que mi madre me dejó fue su fe, su vida de fidelidad, de obediencia, de entrega y de consagración al Señor. Desde mi adolescencia, cuando mamá llegó a los pies del Señor Jesús y entregó su vida a Él e hizo del Señor no solamente su Salvador, sino el Señor de su corazón, quiero decirle que vi una mujer consagrada profundamente a Dios. Su consagración es lo que me inspiró por mucho tiempo a hacer las cosas como las he estado haciendo a través de mi vida. Su devoción, su fidelidad a Dios, siempre es lo que he tenido en cuenta a través de mi trasegar cristiano. Siempre lo que de una manera u otra me ha inspirado a continuar y a mantener siendo fiel al Señor. ¿Sabe? El que una madre sea devota al Señor, sea consagrada, no quiere decir que sea perfecta. No se equivoque. Aunque mi mamá era una mujer muy dedicada al Señor y muy consagrada, y como eso la recuerdo, aún después de años de haber partido a la presencia del Señor, cuando me preguntan acerca de mi madre y acerca de qué recuerdo, siempre tendré que decir lo mismo. Recuerdo su fe y su consagración, su devoción al Señor. Eso fue lo que marcó mi vida. Pero mamá no era perfecta, porque una madre espiritual, una madre consagrada, no es una madre perfecta, pero sí es un buen modelo para sus hijos. Y quiero que no olvide eso. Una madre consagrada no es una madre perfecta. El único perfecto es Dios. Pero sí era un gran modelo de vida. Mamá me enseñó cómo vivir con dignidad, con fe en el Señor. Pero también en su lecho final me enseñó a morir. ¿Cómo es morir? Con dignidad y con fe en el Señor. Y eso marcó mi vida. Se convirtió en un modelo para mi vida. Por eso creo que toda madre en este lugar debería buscar el hacer de la devoción su mayor característica de vida. La consagración debe ser lo que la caracteriza a usted en su maternidad. Ahora, recuerde, una madre consagrada no es una madre perfecta, pero sí es una madre que cada día crece en su relación con Dios. Mire, crecer en la relación con Dios es crecer en la oración y en la lectura bíblica. Mire, una madre consagrada no lee la Biblia y no ora ocasionalmente. No se congrega ocasionalmente, sino que del orar, de leer la Escritura y del consagrarse, ella ha hecho un estilo de vida. Una madre consagrada cree en las Escrituras. Sabe que ellas son las que le brindan la instrucción necesaria para construir un hogar sano, saludable, no perfecto. No existen hogares perfectos y quiero que comprenda eso. Pero sí existen hogares sanos. Una madre consagrada al Señor es aquella que hace de la Biblia la norma de fe y conducta por excelencia. Una madre consagrada al Señor, escuche esto, es aquella que educa a sus hijos y que construye su hogar y sus relaciones sobre el fundamento de lo que la Biblia dice y no sobre lo que el mundo dice, la sociedad dice, el humanismo plantea, sino que ella construye su vida emocional, sus relaciones con su esposo, con sus hijos, sobre la base de lo que la Escritura. Eso es devoción. Y eso es consagración. Eso es devoción.
su conversación, su carácter, su conducta se fundamentan en la palabra de Dios. La manera como se viste, la manera como se comporta, están influidas por lo que la palabra de Dios dice. Y cuando una madre hace de la vida de oración y de la vida de lectura bíblica algo como un estilo de vida, lo hace parte de su diario vivir, entonces se convierte en un gran modelo para todos aquellos que están a su alrededor. Se convierte en una mujer sabia que edifica su casa. No es una mujer perfecta. Y siempre estaré insistiendo en esto. Una madre consagrada no es una mujer perfecta, pero sí es una mujer que confía en Dios para todas sus necesidades. No solamente lee la escritura, no solamente ora y hace de esto una forma de vida, construye su hogar sobre los principios de la escritura, sobre lo que la Biblia dice, no sobre lo que la novela plantea, no sobre lo que el cine nos dice, sino que también es una madre que confía en el Señor todas sus necesidades. ¿Debido a qué? Debido a que ora y a que lee la palabra. Por eso puede confiar en el Señor, puede confiar en las promesas del Señor. Una madre que está convencida de que Dios es la fuente de su provisión y que Él proveerá todas sus necesidades físicas, materiales y emocionales, es una mujer que no es frustrada, que no se frustra, que vive tranquila y confiada, segura en su Señor y en su Salvador. Una persona que aprende a deleitarse en el Señor y sabe que el Señor le concederá los deseos y las peticiones de su corazón. Yo no podré negar que vengo de un hogar humilde. Nuestra vida no fue tan fácil. Y muchas veces recuerdo que había algo que a mi mamá le gustaba mucho. Mamá siempre le gustaba una porción, solo una porción de torta caliente y un vaso de leche frío. Ese era siempre su gusto. Muchas veces por nuestra economía, pues papá no podía regalarle ni la porción de torta ni el vaso de leche. Porque si se compraba eso, pues no se desayunaba o no se cenaba. Entonces era muy limitado el recurso. Sin embargo, yo me eduqué viendo milagros. Yo me eduqué viendo una mujer que muchas veces decía, ay Señor, hoy me quiero comer un tramo de torta con un vaso de leche. Y yo muchas veces la oía. Ay Señor, si yo tuviera. Pero sabe, vi muchas veces llegar gente y tocar la puerta de nuestra casa. Ay, ¿cómo está la hermana Chiquinquirá? Bien. Ay, hermana, yo pasé por aquí. Ay, voy a ver si la hermana está ahí. Y oramos un ratico porque la buscaba mucho para la gente orar. Y no sé, y mire, yo iba pasando por la panadería. Ay, olía esto caliente. Y yo pasé y le compré esta torta y le traje esta bolsita de leche. ¿Será que oramos, hermana? Y mi mamá siempre me miraba y se reía. Y escuché, en detalles tan pequeños, yo vi a Dios obrar. Vi cumplirse esa palabra. Deleítate en Dios. Haz de Dios tu deleite, tu confianza, tu razón de ser. Y entonces pude ver muchas veces a mamá levantar sus manos y derramar lágrimas y gracias, mi Señor. Yo sabía que mi Señor lo iba a hacer. Ella había hecho del Señor la confianza de su vida. Papá fue un hombre que él fue parco. Mi papá fue huérfano, así que no de nacimiento. Su mamá murió cuando lo estaba dando a luz. Y su padre, mi abuelo, murió cuando él tenía 5 años de edad. Y por quedarse con todo el recurso que sus padres tenían, entonces sus tíos lo botaron a la calle y papá se educó en la calle, solo. Así que mi papá fue un hombre que fue muy rudo en muchas cosas. Responsable, claro, la misma situación lo llevó desde muy pequeño a desarrollar responsabilidad. Pero era un hombre hosco en su trato, no era culto.
no era letrado. Así que lo hacían hosco en su manera de tratar y de relacionarse con las personas. Y yo nunca recuerdo haber visto, de pronto, vi a un padre muy extremadamente responsable, dedicado, esforzado. Pero nunca tuve la imagen de un padre que le sobara la cabeza, que me dijera, mi hijo, ven, te cargo, te siento los pies, campeón. No, no, para nada. Nunca tuve eso. Y tampoco vi un padre de pronto consintiendo a una mamá, abrazándola, apapachándola, cogiéndole de las manos. No, no, no. Para él eso no estaba bien, no era correcto que un hijo viera esa situación. Así que escuche lo que le voy a decir. Mamá, por el contrario, mamá era una mujer melancólica, flemática. Así que ella era cariñosa. Pero mamá también fue huérfana. Mamá quedó huérfana a los 7 años de ambos padres. Sus padres murieron a causa de una enfermedad respiratoria. Y ella es llevada donde unos tíos y ella es tomada para que sea la empleada, como hace muchos años ocurría en Colombia. Así que desde muy chiquita fue educada, y cuando yo entiendo todo eso, yo digo, era una mujer con profundos vacíos y carencias afectivas. Y se une un hombre que no era precisamente el dichado de las expresiones emocionales. Así que surge una pregunta, y es, ¿cómo pudo lograr permanecer fiel a ese hombre por 40 años? Tener una familia, lograr educarnos y darnos mucho afecto y mucho amor. Y cuando yo veo eso, una vez le pregunté, y más adelante volveré a hacer mención de esto, mamá, ¿cómo lograste permanecer al lado de mi papá? Una vez le pregunté, le dije, venga, ¿cómo hizo? Pero pude entender algo que ella me enseñó. Me dijo varias cosas. Una que la mencionaré más adelante, la persistencia. La otra es que me dijo, siempre supe lo que quería. Y número 3, me dijo, es que yo pude entender que él no me podía dar lo que él no tenía, pero encontré a quien me podía dar todo lo que yo necesitaba. Y todo el afecto y el amor que yo siempre necesité, me dijo, lo encontré en mi Señor. Ella hablaba del Señor Jesús como mi Señor. Mi Señor me dio el amor. Mi Señor me dio el amor que mi padre y mi madre no me pudieron dar. Mi Señor luego los usó ustedes para darme el afecto que yo necesitaba. Su padre, un buen hombre, y aunque él me amaba y no sabía cómo expresarlo realmente, yo pude entender, y no era una mujer letrada, no era una mujer que había ido a estudiar la conducta humana, era una mujer que de tanto orar y leer la Biblia había comenzado a entender qué era el hombre, quién era Dios, y pudo entender lo que significa Dios para la vida de un hombre y una relación personal con Dios. Y en esa relación ella me dijo, yo encontré todo lo que necesitaba. Yo encontré el amor, la aceptación y el valor que como mujer necesitaba. Y una vez me miró a los ojos y me dijo, y eso mismo tú tienes que encontrarlo. El valor que tu padre no te dio, mi hijo, tienes que encontrarlo en Dios, porque Dios sí te da el valor. Está claro que tú necesitas recibir. Debido a que su fe y su seguridad estaban puestas en Dios, se convierte en una madre generosa. Muchas veces me cuestioné, ya siendo un hombre. Mamá había quedado con la pensión, el mínimo, como la mayoría de los colombianos, al partir mi papá. Así que muchas veces ya yo, estando mayor, se supone que yo antes tenía que ayudarle, que ganaba más. Y muchas veces quien salía a ayudarme era ella. Y yo decía, no entiendo, no debe ser así. Y se reía. Y me decía, no te preocupes, mi Señor me bendice para bendecir. Decía ella así. Nunca se me olvida. ¿De dónde surgía la generosidad de su corazón, aún en medio de la limitación de sus recursos?
de su confianza puesta en el Señor. Cada que me veía desesperado y angustiado, se acercaba y me decía: ¿hasta cuándo, Jaime? ¿Hasta cuándo, mi hijo? Aquí en la iglesia me decía el pastor tal cosa. Pero cuando cruzábamos la puerta siempre me decía: aquí eres mi hijo. Y allí para acá eres mi pastor. Y ahí para allá eres mi hijo. No te olvides. Y siempre me decía: mi hijo, ¿hasta cuándo has de dudar de mi Señor? ¿Hasta cuándo dudarás de Él? No has leído que si crees en Él, Él va a honrar tu fe. ¿Cuándo te ha desamparado mi Señor? Me decía: ¿cuándo vistes que mi Señor nos desamparó? Nunca. ¿Cómo lo hará ahora? ¿Cómo te abandonará ahora en medio de su obra? No dejes de creer. Acércate más a Él. Que sean conocidos tus afanes y tus ansiedades en Él. ¿Cómo marcó eso la vida? Una mujer consagrada, una madre consagrada es aquella que hace de Dios su confianza, su seguro. No era perfecta, porque una madre con devoción, con consagración, no es perfecta, pero sí es una madre que obedece a Dios. La obediencia honra al Señor. Así que tanto ella como su familia son bendecidas a causa de la obediencia. En la Biblia, la bendición está condicionada a la obediencia. Si obedecieres a Jehová tu Dios, entonces bendito será tu entrar y tu salir. Si hicieres esto o aquello, entonces esto otro será sobre tu vida. Y la bendición en la Biblia se condiciona a la obediencia a Dios. El tema de dar los diezmos, hago un paréntesis, el tema de dar los diezmos y de la ofrenda no tiene que ver con la cantidad, sino con la obediencia. Ahí no se está mirando la cantidad, se está mirando es la obediencia. No estoy hablando con esto entonces de no hacer lo que se debe hacer. El diezmo debe darse según lo establecido en la Biblia, porque lo que se está mirando es la obediencia, y lo que Dios premia y recompensa es tu obediencia. Cuando tú y yo confiamos en el Señor y obedecemos a Dios, entonces las bendiciones que han sido prometidas serán cumplidas sobre nuestra vida, serán entregadas sobre nuestras vidas. Así como el hermano Jorge testificaba ahora en su vida. Ahora, una mujer, escuche esto, que es devota, una madre que es devota, es una mujer que obedece al Señor. Y que sabe que ahí está el secreto de la bendición. Obedece al Dios Todopoderoso. Y confía en su misericordia. Su deseo es obedecerle a Él y dejarle las consecuencias a Él. Y escuche esto, porque me gusta mucho decirlo. Tú obedece y déjale las consecuencias a Dios de esa obediencia. Él se va a encargar de eso. Sabe, no necesita uno afanarse, pues sabe que para Dios no hay nada imposible. Aprende a confiar en Dios a través de la oración. Presenta sus cargas, sus preocupaciones. Descansa en Él. Y aunque enfrente serios problemas, escuche, puede estar tranquilamente. Muchas veces, mamá me vio azarado y me decía: vamos a orar. O muchas veces yo le decía: mamá, ya, me voy a descansar. Al otro día, cuando me levantaba, me decía: el Señor te mandó a decir esto, esto y esto. Y en tanto tiempo verás obrar a Dios en esto. Y no había pasado el tiempo y las cosas se daban. Pero muchas veces me levanté tardes horas de la noche y oía una voz en la cama: madre, ¿qué haces? Duerma. Dice: el Señor me despertó. Estoy orando por la ciudad. Estoy orando por las almas. Al otro día se levantó y uno diría: no, se levantó cansada, se va a levantar tarde, no puede. Al otro día se levantaba ya primero. Y la veía yo haciendo cosas. Madre, por Dios. Y me decía: el Señor es mi fortaleza. Y siempre vivía admirado de su fuerza, de su capacidad. Pero todo eso ella lo hallaba en el Señor.
vivía tranquila. Una madre consagrada obedece y confía en el Señor. Le da a su hogar una atmósfera de libertad, de hospitalidad, de amor. No se afana por las cosas. Siempre me enseñó a decir, espérese, que el que cree no se afana, no se angustia. El que cree, espera. Dios lo va a hacer, tranquilo. Pero yo decía, ¿pero dónde encuentras todo eso? En esa presencia continua que mencioné al principio, en la oración y en la vida de la palabra. Pero vuelvo, insisto, no era perfecta. Nunca lo fue. Pero sí era una mujer también que me enseñó a perdonar. Una madre con devoción es una madre que perdona. El perdón es un elemento esencial en la convivencia familiar. Porque los hogares están constituidos por dos personas imperfectas. Son dos mundos, dos contextos culturales, dos formas de hacer las cosas tan diferentes, de interpretar la vida de manera tan diferente, con experiencias cada uno tan particulares y únicas. Y se unen, se fusionan, se hacen uno para crear un ambiente perfecto para sus hijos. De ahí que yo defino el matrimonio como la unión de dos mundos imperfectos tratando de crear uno perfecto para los hijos. Eso es el matrimonio. Pero esa unión de dos mundos, dos culturas, va a traer muchos choques, muchas situaciones. Mire, de elementos culturales, cosas tan sencillas como las formas de hablar. Más en el caso cuando las personas pertenecen a regiones diferentes, como en el caso de mi esposa y el mío, la costeña y el cachaco. Mi esposa es de la costa atlántica y hay expresiones allá que para nosotros no son claras. Y hay expresiones nuestras del común que para ellos pueden llegar a ser una obscenidad o pueden llegar a constituirse en una palabra de mucho desafío, grosera. Nuestras formas muchas veces de hablar como vallecaucano. Nosotros utilizamos mucho el andá, el pues, anda pues. Algunos dicen el vení, vení. Y muchas veces en la región atlántica ese vení, vení para acá, suena como cuando uno llama a la mascota. Venga, venga. Y así hay muchas cosas, culturalmente. Culturalmente, en la comida, en muchas cosas. Y cuando esos dos mundos se unen, se generan situaciones de conflicto. ¿Sabía eso? Claro. Roces, malos entendidos, que generan heridas en el corazón. Heridas las cuales hay que solucionarlas, hay que perdonarlas. Hay veces no es a nivel cultural, sino que es el carácter de mi cónyuge. Y como los polos opuestos se atraen, porque los polos opuestos se atraen. ¿Usted no ve la pastora? Mire, ahí está, sonríe. Ella siempre es así, sonriendo. Ay, la gente, ay, tan linda. Ella nunca se debe enojar. Yo, ¿cómo no? Ella es tranquila, ¿cierto que sí? Ahora, ¿cuántos han visto al pastor? Eso es un torbellino, eso es una tromba, eso va para adelante, pastor. Corre para aquí, venga para acá. Y ella se toma su tiempo. Para todo se toma su tiempo, ¿cierto? Los polos opuestos nos atraemos precisamente por eso. Porque aunque usted no crea, lo que yo vi en ella es lo que no tengo
y lo que muy en el inconsciente yo anhelo y deseo tener. Y ella vio precisamente eso, lo que no tenía y que muy en el fondo deseaba tener. Pero ¿qué es lo que nos hace discutir en el matrimonio, señoras y señores? Precisamente lo que nos enamoró en el noviazgo. Porque cuando nos casamos y entonces ya, pero venga, no puede ser más rapidito, por favor. Me mire el tiempo. Y oiga, pero déjese acelere, por Dios, se va a infartar. Ya, despacio, cálmese. ¿Y qué es lo que en el matrimonio muchas veces nos hace chocar? Lo mismo que en el noviazgo nos hizo enamorar. Y bienvenidos al matrimonio, a la vida real. Pero es allí, en medio de esas situaciones que se generan, donde debemos aprender a desarrollar un espíritu perdonador. Un espíritu perdonador que lo desarrollan las mujeres y los hombres con devoción. No es un asunto de inteligencia mental. No es un asunto de capacidad de fuerza emocional para decir yo perdono. No, es un asunto espiritual. Es un asunto de la vida de Dios en el corazón del hombre que lo capacita para poder mirar a aquel que le lastimó y decirle yo te perdono. Amén. Ahora, perdonar en la vida cristiana para un hijo de Dios es un deber. No es una opción. Puede decirlo conmigo. El perdonar es un deber, no es una opción. No es si siento o no siento. Ahora, el tener un cónyuge que tiene un carácter difícil o un hijo de un carácter difícil no es la razón o la excusa para no perdonar. Los cristianos, los hijos de Dios, somos llamados a perdonar. Es nuestro deber el perdonar, sientas o no sientas, porque el perdón forma parte de la esencia del evangelio. Es su elemento constitutivo, es la semilla del reino de Dios. Usted y yo estamos aquí, escuche, por la realidad del perdón. Usted y yo estamos aquí como resultado del perdón. Sin el perdón divino, la iglesia no existiría. Escuche esto, cuando Jesús fue a la cruz y fue traicionado y sufrió de la hipocresía, la traición, el engaño, la negación, todos ellos juntos, el maltrato, se burlaron, lo ridicularizaron. Y cuando Jesús estuvo ahí en la cruz, lo que Jesús dijo es: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y en ese clamor de perdón es que nace la iglesia. Ahí surge la iglesia, por así decirlo, de una manera figurativa. Ahí se alumbró la iglesia. La iglesia nace en el momento en que el Señor Jesús declara el perdón sobre la humanidad. Perdonar no es mirar a un lado, y eso es importante aclararlo, la ofensa cometida. Eso no es perdonar, eso es negación. Hay madres que no perdonan, sino que hacen negación. Las están ofendiendo, pero ellas deciden mirar a otro lado para decir no me están ofendiendo. No. El perdón agarra la ofensa de frente, la mira a la cara, la mira a los ojos, le dice me dolió mucho y a pesar de eso decido perdonarte. Una madre consagrada no es la que esconde ni la que excusa la ofensa que le generan sus hijos o su cónyuge. Una madre de devoción que no es perfecta, pero que sí es una mujer que perdona, es una madre que mira a los ojos y le puede decir a su hijo: me dolió la forma en que hablaste, me dolió la forma en que me miraste, me dolió la actitud que tuviste. Una madre de devoción no es aquella que dice: ay, no, yo no le digo nada, él es así. Y cada vez su corazón se maltrata. Y escuche lo que yo le voy a decir, caballeros. No es una mujer que le falta el respeto, ni que es grosera, cuando lo puede mirar a los ojos y le dice: me dolió lo que me acabaste de decir o de hacer. No me conteste, no sea grosero. No, eso no es ser grosero. Eso es ser una persona espiritual, que tiene la capacidad de poder mirar y de poder encarar la situación y poder perdonar. ¿Por qué? Bueno, porque si no te perdono, nos enfermamos. Me enfermo. Porque la única manera de mantener el equilibrio y la estabilidad en esta casa es a través del perdón. Porque Cristo me perdonó.
y yo he sido llamado a perdonar. A eso es diferente. Con respeto, me lastimó, me ofendió lo que hiciste. Pero a pesar de eso, yo decido perdonar. Pero lo dejo claro, me lastimó, pero te perdono. Perdonar es renunciar a mi derecho legal de hacerte lo mismo. Porque en el acto legislativo, ser justo tiene que ver con, si tú me golpeas, yo te golpeo. La ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Tú me hieres, me acabas de dar el derecho de herirte. Tú me hieres y yo te hiero. Y eso es justicia. Perdonar tiene que ver con renunciar a ese derecho. Es decir, tú me lastimaste, pero yo renuncio a lastimarte. En cambio, a lastimarte, yo decido amarte. Pero voy a Dios, clamo al Señor. Y decido perdonarte porque Cristo me perdonó a mí primero. Decido perdonarte porque si no me voy a enfermar. La amargura, dice Proverbios, escarcoma a los huesos. Es decir, la amargura enferma, no solamente el alma, sino que eso se somatiza y enferma el cuerpo. Y te perdono porque el perdón es la que trae la estabilidad a esta casa y a la sociedad. Es por eso yo decido que perdonar. Por eso es que en Efesios capítulo 4, versículo 32, Pablo dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, la importancia en el perdón, lo importante es poder colocarse en los zapatos del otro, es mirar a través de los otros. Yo aprendí eso también de mamá. Mis padres me tuvieron a una edad bastante avanzada. Así que mi adolescencia fue al lado de un hombre de la tercera edad. Por sus muchos traumas y situaciones, pues no fue nada fácil nuestra relación. Así que muchos pensamientos y deseos no sanos se cruzaban por mi mente. Y mamá muchas veces me vio y logró discernir y en otras me escuchó decir acerca de mis sentimientos contra él. Me decía, hablas desde tu dolor y el dolor no es un buen consejero. Pero muchas veces me dijo, ¿por qué no te pones en los zapatos de él? ¿Por qué no miras a través de los ojos de él? Y yo le decía, ¿para qué? ¿Para gritar a todo mundo? ¿Para maltratar a todo mundo con mis palabras? No con golpes, porque él nunca me maltrató físicamente, pero con sus palabras, para herir a todo mundo. Y me decía, no. A lo mejor si ves a través de los ojos de él, puedes ver el miedo que él tiene de volver a ser herido y lastimado. Y por eso, antes de volver a ser herido y lastimado, prefiere lastimar. Yo la miro, ¿dónde saca usted eso? No, mi Señor. Es que es la única manera en que yo pude perdonarlo y amarlo. A los hijos que están aquí hoy les hablo. Usted y yo somos llamados a honrar a nuestros padres y nunca podremos honrarlos si primero no perdonamos. Yo sé que de una manera u otra, padres, no podemos decir que hemos sido perfectos, pero hemos herido a nuestros hijos. Aún yo lo sé, muchas veces he lastimado a los míos. Una actitud, una mirada, una palabra, una forma de contestar, a lo mejor ha lastimado su corazón. Hay veces no sabemos ni cómo decir perdónenos. O creemos que si le pedimos perdón perdemos la autoridad, porque ese era el concepto equivocado que se tenía. Pero la verdad es que uno lastima a quien más ama porque es con quien más tiempo pasa junto. Y yo quiero decirles, yo creo que esta mañana es propicia para perdonar. A los hijos les digo, no podrás honrar a tus padres mientras no tomes la decisión de perdonarles. Pero es importante que para poder perdonarles, puedas mirar a través de los ojos de ellos y puedas comprender que en su profundo deseo de amar y de hacerte el bien, cometieron error.
porque nadie nos enseña a ser papá. Las escuelas de padre, eso es de una década para acá. Pero antes era ensayo y error. Y es hora de poder mirar y entender un poco para poder perdonar. Igual, hijos, madres y padres. Es importante a veces pedir perdón a nuestros hijos. Es importante aprender a perdonar. Pero es que, pastor, si usted viera, desagradecido ese. Todo lo que yo me maté en la vida y ahora, desde que se casó, se fue y nunca ni una llamada. También yo le invito a colocarse a través de los ojos de ellos. Mirar a través de los ojos de ellos. Porque a lo mejor lo que los alejó fue nuestra actitud, fueron las heridas. Y creo que esta mañana es una mañana propicia para todos volvernos a encontrar ante el altar del Señor. Propicia un ambiente de perdón en su casa, usted que es una madre consagrada y devota al Señor. Pastor, yo estoy como lejito de ser esa mamá. Hoy es el buen día para tomar la decisión y comenzar a hacerlo. Es la verdad. Una madre consagrada, para terminar, no es perfecta, pero es una madre perseverante. Perseverante. La perseverancia se aplica tanto al trabajo como a las relaciones interpersonales. Es más fácil dejar de hablarle a alguien o alejarnos del problema. Pero una mujer, una madre con devoción a Dios, no se rinde. Encuentra en Dios la fuerza y la fortaleza para continuar. Es más, sigue demostrando su amor aun cuando las cosas no salen como ella esperaba o deseaba, sin desanimarse. Y la pregunta es ¿por qué? Porque acude al Señor y en oración ella encuentra la fortaleza que necesita para continuar. Papá fue un hombre que por su rudeza y por todo lo que vivió, él manejaba resentimiento contra Dios. La persona que más se burlaba, que más nos criticaba, que más nos censuraba, que más juzgaba, era él. Y cuando iba a la iglesia era para generarnos vergüenza por causa de lo que empezaba a hacer dentro de la iglesia. Así que él no era nada fácil. Muchas veces le dije cosas como, mamá, ¿por qué? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no nos vamos? Ella me miraba y me decía, él llegará al Señor. Pero por Dios, mamá, más duro que él no hay. Me miraba y me decía, pero más poderoso que el Señor tampoco lo hay. Y la Biblia dice, cree y tú y tu casa serán salvos. Y él llegará y tu hermana un día llegará y todos mis hijos, mis nietos llegarán y servirán al Señor porque el Señor me ha dado su promesa. Y escuche, pasaron 14 años. Y le voy a decir, 14 años al punto que cuando alguien quería llegar a casa y era cristiano, pasaba así primero y miraba por la ventana a ver si él estaba. Y si papá no estaba, ¿cierto, hermana Oliva, por allá? Sí, sí, claro, ella le tocó ese tiempo. Le hacía así. Entonces mi mamá le hacía que sí. Entonces ella entraba. No, él salió a hacer una vuelta en el centro. Vamos a orar, porque era orar. Y se reunían a orar una hora. Bueno, ya él va a llegar. Corra y otra vez. Yo recuerdo aquel día que le dije, Dios me ha llamado al ministerio y renuncié a mi trabajo secular para dedicarme a la obra de Dios en una iglesia. Lo primero que ese día hizo fue decir, a este joven, así me trató, no le dan ni un vaso de agua en esta casa. No le dan comida, no le dan nada. Yo no voy a mantener a un vago. Y le dije, no, yo no soy un vago, yo voy a trabajar en la obra de Dios. Yo, ¿qué? Eso no es nada. Y literal, Dios me tenía que sostener. Dios me llamó al ministerio y me fui de la ciudad.
Y al pasar los años, papá enferma de un aneurisma. Y después de eso, él queda con muchas limitaciones. Y quien más le tenía que servir era su hijo y su esposa, a quien él tanto se oponía. Mientras él en las noches, él dormía y yo velaba para que darle los medicamentos exactamente a la hora. Yo imponía mis manos y oraba por él. Y en ese proceso, muchas cosas de él fueron menguando y él fue acercándose al Señor Jesús. 3 años después, cuando yo iba a predicar a las iglesias, quien me llevaba la Biblia, o hace años los predicadores usábamos como un maletincito muchas veces con la Biblia, otra camiseta para cambiarnos cuando terminamos de predicar. Por así decirlo, quien me cargaba el maletín era el mismo que un día me dijo que se avergonzaba de mí por yo ser su hijo a causa de la iglesia. Era el mismo que iba y cuando yo estaba predicando, estaba en la primera banca, ya abuelito, tomado de la mano con mi mamá, diciendo, ore, mija, que el Señor use a mi hijo. Ore, mija, oremos aquí. Y era el mismo que me acompañaba. Sus últimos 5 o 6 años de vida murió sirviendo al Señor, amando a Dios. Creo que si mamá hubiese dejado de perseverar, nunca hubiese visto la salvación de sus hijos, de su esposo. Mamá, antes de fallecer, me dijo, hablando de mi sobrino, que hoy lo vieron aquí. Mi sobrino no estaba en el Señor. Y ella me dijo, yo me voy. Sí me dijo, yo me voy. Me voy sin ver su entrega al Señor. Pero yo sé que ustedes la verán. Y dijo, mis hijos y los hijos de mis hijos servirán al Señor. Cuando ella murió, aún mi sobrino no llegaba. Pero hoy que lo veía tocando, sirviendo al Señor, decía, wow, aún después de muerta, su fe sigue vigente, su fe trascendió. Y hoy quiero invitarle, quiero concluir diciéndoles, si usted ha tenido la bendición de tener una madre consagrada, hoy es un día para adorar al Señor y darle gloria por eso. Si usted no tuvo ese tipo de madre, también es importante darle la gloria a Dios, porque aunque no pareciese, como lo dije al inicio, eso es parte de un propósito y es usted quien debe modelar la vida. Es usted quien debe acercarse y darle a conocer del amor de Jesús. Si usted es madre y está aquí y me ha escuchado en esta mañana, y usted dice, pastor, ¿eso es ser una madre de devoción? Yo tengo que decirle sí. Entonces, quiero hoy desafiarle, quiero invitarle a que tome la decisión de desarrollar esa vida de devoción y cada una de estas cualidades. Cualidades, escuche, que un día le va a permitir trascender en la vida de sus hijos. Serás el modelo de inspiración para ellos. Siempre te recordarán en su corazón por ser esa madre que amó a Dios, que creyó en Dios, que aprendió a perdonar y ante todo a perseverar. Una señal inequívoca de perseverancia en toda madre es un bebé. Cómo se levantan, cómo se trasnochan. No importa cuántas veces haya que levantarse en la noche a tocarlos, a alimentarlos, a cuidarlos, siempre están allí. Y pueda que usted esté aquí sentado diciendo, pastor, lo que pasa es que mi mamá, tremendo, tuvo algo bueno, fue perseverante. Seguro de bebé te tuvo que haber cuidado. Pueda que la perseverancia no la hayas visto en el resto del desarrollo de tu vida, pero cuando eras una bebé o un bebé, de seguro ella estuvo ahí para alimentarte, para cuidarte,
Y hay una razón para agradecerle a Dios, pero también una razón, si hoy vive, para llamarla y agradecerla. Para decirle, ¿sabes? Gracias por estar allí. Gracias por sentir la compañía. Disfruten muchos de ustedes. Mi esposa y yo no tenemos a nuestros padres. Podemos decir con paz en el corazón, están en el reino de los cielos. Cumplimos la labor de evangelizarlos, de ayudarles, de servirles, y hoy están con el Señor. Aquellos que tienen la oportunidad aquí de tener a su padre y a su madre, no solamente hónrelo hoy porque es un día. Tome la decisión todos los días de honrarle. A partir de hoy tome todos los días la decisión de llamarle, solo para saludarle y decirle cómo te has sentido, cómo estás. Es tiempo de mirar a través de los ojos de él o de ella. Es entender que muchos de ellos están interpretando la vida a través del dolor de su corazón, pero usted tiene la bendición de interpretarla a través de la mirada de Jesús y del Evangelio. Así que haga lo que nunca hicieron por usted. Dele un abrazo y un beso, a lo mejor no se lo dieron. Él ese apretón que a lo mejor nunca le dieron, vaya y déselo. Pastor, ¿y si reacciona feo? Pero ¿cómo va a reaccionar bonito si nunca lo han hecho? Si no sabe cómo hacerlo. Son personas que no saben cómo reaccionar frente al amor. Algunos de ustedes, hay veces con respeto lo digo, hermano, los abrazos. Y yo no salgo diciendo, hermanos, esos que no son agradecidos con el, no, uno los ama y ellos no aman, no. Cuando usted se pone así, yo digo, tengo que abrazarlo más. Tengo que poner a funcionar el abrazómetro. Y lo voy a abrazar tanto hasta que un día él también va a levantar los brazos y va a aprender a reaccionar frente al amor del prójimo. Va a aprender a hacer algo que a lo mejor hasta aquí nunca nadie le enseñó a hacer. Él lo va a hacer un día. Pero somos nosotros los hijos, los más jóvenes, los llamados a hacer las cosas que ellos ya no pueden hacer y que a lo mejor por su cansancio o por su edad les cuesta. Hagámoslo. Y aquellos que ya tienen una edad avanzada y sus padres aún más, y ahora usted está en el Señor, ahora el Señor le va a dar la fuerza para usted hacerlo. Te dices que a mí me cuesta hacerlo, pero ahora en el Señor usted tiene la fuerza y el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Y por eso le invito y le desafío hoy a que tome el teléfono al terminar el servicio y llame a su progenitor, a su progenitora. Y aunque sé que hoy es el Día de las Madres, pues también hágalo con su papá y honrelo llamándole solo para decirle una palabra. ¿Sabes? Yo quería decirte algo, ¿qué? Solo que te amo. Eso es todo lo que quería decirte. Hablamos luego, pero por lo menos déjale claro eso. Déjale claro que le amas. Agradécele. Quiero agradecerte por los días que a lo mejor te trasnochaste por mí, que hiciste algo por mí. Gracias. Y pastor, pero es que ni siquiera se trasnochó porque no estuvo. Por lo menos llame y dígale gracias por los espermatozoides que el Señor usó para engendrarme. Pero gracias por algo, ¿sabes? Gracias. Y cuando tú lo hagas, cadenas se van a romper. Escuche, va a haber sanidad en tu corazón. Dios verá la actitud de tu corazón y Dios obrará en tu vida. Porque mi Dios es un Dios que sana. Mi Dios es un Dios que restaura. Amén y amén.